Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial. Si te dedicas a la industria, pues está claro, este es tu episodio. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis... Hola, ¿qué tal? Te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy, en este episodio súper interesante, vamos a hablar sobre cómo es la transformación digital en el entorno de la empresa familiar, porque muchas veces, cuando en una empresa familiar se da un relevo generacional, esto a veces acelera los procesos de transformación digital, porque, oye, las personas que vienen por detrás empujando fuerte, tienen muy claros cuáles son los objetivos a medio, corto y largo plazo. ¿No es así, Alberto? Bueno, no solamente eso, sino que también mirando un poco hacia atrás, los que pusieron en marcha, los que pusieron los primeros pilares en las empresas, pues tienen su forma de hacer, vienen de una generación, de ahí lo que tú decías de relevo generacional, tomamos un relevo y por supuesto hay que aprovechar al máximo ese punch, esa entrada que en su momento hicieron en el mercado con sus industrias, con su esfuerzo, con sus lágrimas, con sus sacrificios para poner en marcha algo que está funcionando y que ahora, bueno, pesa sobre las espaldas como una mochila cargada, iba a decir de piedras, no, de barras de acero, para que los nuevos que entran, el que llega ahora dice, ostras, pues ahora no solamente tengo que mantener esto, sino tengo que mantenerlo, impulsarlo y adaptarlo a lo que el mercado hoy nos exige para continuar y para, como decimos en este podcast, para llevar la empresa al éxito. Uh-huh. Y Alberto, ya que has hecho este speech y esta introducción tan bien hilada y tan bien argumentada, ¿quién nos acompaña hoy en este episodio número 10 de Enclave Industrial? Bueno, hoy tenemos un lujo aquí no me salen ni las palabras. En nuestro podcast tenemos una pasada. Tenemos a Alicia Compañ, la CEO de la empresa Estampaciones Metálicas Balma, una empresa pues que ya tiene su solera aquí en la Comunidad Valenciana, aunque bueno, extiende sus tentáculos más allá de la geografía nacional, pero no voy a ser yo quien hable de la empresa, sino, en primer lugar, quiero que Alicia haga su acto de presencia, la que conocemos como la mujer de la eterna sonrisa, el optimismo llevado al metal, y queremos que nos hables de tu empresa. ¿Qué es Estampaciones Balma? ¿Cuándo empezó? ¿Y a qué se dedica? Explícanos, para aquellos que no conozcan Estampaciones Balma. Bueno, buenos días a los dos y buenos días a todos. Estampaciones Balma es una empresa cuando nos dedicamos a la matricería y a la estampación de pieza metálica. La estampación de pieza metálica en general, cualquier tipo de metal y cualquier tipo de sector. Balma fue fundada en el 91 por mi padre. Previamente, cuando salieron de la maestría, que antiguamente se estudiaba pues, maestrías, cuando salió de estudiar con dos amigachos, pues ellos constituyeron otra sociedad, la cual, pues bueno, pues por causas de la vida, en el 91 los tres se separaron, cada uno hizo un camino y mi padre continuó con Estampaciones Balma. Entonces de ahí nace Balma en el año 91. Un momento, voy a hacer una interrupción porque parece que no se oye bien. No, sí que se oye bien. Lo que oís de fondo son las máquinas, las prensas. Perdón, no sabía que se escuchaba. Mira que me he cerrado todo. Yo también me estaba fijando, pero creo que en el contexto de este podcast es totalmente normal y nuestra audiencia lo va a entender perfectamente que estamos en el tajo. Estamos en el tajo y además, de verdad, y menos mal que no tengo la prensa que tengo aquí justo bajo del despacho, que es la de 200 toneladas, porque si no me hubiera tenido que cambiar de despacho porque no se puede realizar una buena reunión online. Pero sí, todos los ruidos que escucháis de fondo, que yo ya ni los escucho porque para mí es la sonsonata de mi día a día, es la estampación de una de las piezas que fabricamos. Así es que si me escucháis bien con el sonido de fondo, perfecto.
Sí, Perfecto. se te entiende perfectamente. Además, muy claro todo esto que nos estabas explicando sobre el inicio de Balma y cómo tu padre se lió la cabeza aquí con Él dos siguió. compañeros. Él siguió en el 91, se formó la empresa por su cuenta y de ahí nació Estampaciones Balma. Ya digo que previamente era otra entidad con los 3 amigos del cole, por así decirlo. Y nada, a partir del 91, aunque la empresa siempre se ha dedicado a lo mismo, tanto anteriormente como cuando nació Estampaciones Balma, somos matriceros y ahora haré una pequeña introducción de lo que es la matricería y realizamos la estampación de la pieza metálica que nace o se fabrica con la matriz que previamente hemos diseñado y hemos fabricado. Eso es, a grosso modo, Estampaciones Balma. Bueno, no sé si queréis que continúe hablando, que yo continúo o No, me queréis a ver. preguntar algo. Sí. Yo sé lo que es la estampación, y Xavi también, pero seguro que muchos de nuestros oyentes que trabajan en sectores muy diferentes, porque la industria, sabes que es muy amplia. Hay industria que se dedica a la logística, otros que se dedican a temas tecnológicos, a la ingeniería. Entonces, ellos en algunos casos no tienen por qué saber lo que es la estampación y la matricería, que además van hiladas, van una de la mano de la otra. Correcto. Así es que, brevemente, haznos una exposición de qué es, como si fuéramos tontos. Vale. Estampar la estampación de una pieza, en mi caso metálica, porque puede realizarse de otros materiales, pero hablo de mi caso metálico, y en frío, que también haré otra pequeña explicación de esto. La estampación de una pieza metálica con material en frío significa, o es un proceso productivo en el cual partimos de un fleje o chapa en el que o en medio de una matriz, una matriz previamente colocada en una prensa de diferentes tonelajes, se crea el movimiento de bajada de la prensa junto con la matriz con el previo golpe, que son los golpes que escucháis de fondo, eso hace que se forme la pieza y que se vaya fabricando la pieza hasta el punto final, que la pieza sale completamente formada o fabricada. Es decir, nosotros transformamos el material, fleje, chapa, para previo golpe, previa estampación, salga la pieza fabricada. Un ejemplo, ponnos un ejemplo de 2 piezas para ilustrar a cualquiera sobre qué piezas son susceptibles de ser fabricadas por estampación. Más, por ejemplo, lo que sí está claro es que ya hasta ahora nos ha quedado muy claro que partimos de un elemento en 2 dimensiones, como es la chapa, como si fuera una hoja de papel, y de ahí sale una pieza en 3 dimensiones. Correcto. A ver, ejemplos, siempre prácticamente pongo el mismo porque creo que es el más usual que podemos tener hasta en nuestras propias casas, porque para el sector de construcción fabricamos mucho. Por ejemplo, cualquier bisagra de cualquier puerta para poder colocar tu puerta de casa, ya sea la puerta de entrada o la puerta de cualquier estancia, necesitas unas bisagras. Pues esas bisagras, para poder fabricarlas, ya comento que previamente tiene que haber una matriz diseñada y fabricada. Pero ahora cuando explique un poco esa sección, la dejo un poquito de lado y comienzo con la fabricación de la pieza. ¿Qué se hace? Pues parto de un material plano, en este caso un fleje plano, en el que cuando yo lo introduzco en la prensa, que previamente está colocada la matriz, golpe a golpe, cada golpe de prensa hace que se cree una fase de la pieza. Avanza un poco más, en el siguiente paso hace otra forma de la pieza, en el siguiente paso otra forma de la pieza, con lo que al final, dependiendo del tipo de pieza o del diseño de la pieza, entre 3, 4, 5 o 6 golpes, y cada golpe es una fase, una forma de la pieza, al final sale la bisagra conformada, creada. No sé si me habéis podido entender. Sí, se ha entendido perfectamente.
Has hablado de Perfectamente, además poniendo el ejemplo de la bisagra, que al final acaban siendo son dos piezas que se encajan Correcto, y al final tienen que encajar, tienen que estar perfectamente, entre comillas, coordinadas, ¿vale? Entre ellas. Y sí. ahí es la... Correcto. Al final la finalidad es tener una pieza terminada. Es verdad que hay veces que con matrices progresivas se logra sacar la pieza terminada en diferentes fases, pero siempre con la misma matriz. Hay otras veces porque por la complejidad de la pieza, o por la geometría, o por la cantidad de piezas que haya que fabricar, no conviene hacer una matriz progresiva, que lógicamente es más elevada el coste, y entonces se hacen diferentes matrices, que cada matriz hace un proceso. Pues, por ejemplo, una hace el corte de las dimensiones de la pieza que necesitamos conseguir, la otra hace unos calados, la otra hace un doblado, la otra hace un plegado, la otra hace un enrollado, según. En la progresiva, pues te lo hace todo golpe a golpe. Cada golpe hace una fase, un proceso de esa pieza. Pues, por ejemplo, en la primera fase de cuando entra el material, te hace unos pequeños calados. En la siguiente fase, cuando avanza el material, te hace un pequeño, un corte. En la siguiente fase te hace un inicio de un enrollado. En la siguiente fase te hace el enrollado final. En la siguiente fase te hace el roscado, lo que sea. Conseguir la pieza final terminada. Para ello, como comentaba, se necesita tener una matriz. Nosotros aquí en Balma tenemos nuestro taller propio de matricería, que eso nos permite, además de diseñar y fabricar las matrices necesarias para conseguir la pieza que el cliente nos está pidiendo, que necesita tener, también nos permite que si en algún momento durante el proceso productivo hay alguna rotura, porque pues, bueno, todas las matrices están formadas con punzones. Cada punzón hace una figura de la pieza, un proceso de la pieza. Al final estamos hablando que es una fricción entre los punzones con el material que tenemos que fabricar, con lo que al final siempre hay roturas de punzones, que nos permite también tener un taller de matricería, además de diseñar y fabricar las matrices. En el momento que hay una matriz que estamos fabricando y si hay una rotura, pues directamente le llamamos al taller de matricería y se repara. Se cambia, se repara y se hace la puesta a punto para volverla a poner en prensa. Y estoy pensando yo, precisamente, y me estoy recordando, cuando Alicia nos está explicando todo el proceso de estampación, estoy pensando y me estoy acordando del episodio que grabamos con la gente de Femeval y Valmetal, precisamente, en el que comentaban cómo este tipo de trabajos o este tipo de industria, que es tan importante y tan primaria, ¿vale? Como esta de la que estamos hablando, que es que está en todas las casas, está en todos los lugares, y que es tan importante y que a lo mejor pues para el común de los mortales que pasa mucho más desapercibida, la tenemos muy poco presente. Y precisamente por el hecho de estar tan poco presente tal vez en nuestro día a día, que ya nos vienen las piezas hechas, montadas en nuestras puertas, montadas en nuestros dispositivos, etcétera, perdemos un poco el foco de que eso está ahí, eso existe, y de ahí me pregunto, ¿cómo? Y es una pregunta que lanzo tanto a Alicia como a Alberto, ya que habéis trabajado conjuntamente y trabajáis conjuntamente. ¿Cómo llevamos eso a algo tan, como decían los compañeros de Femeval y Valmetal, tan glamuroso, ¿no? Y tan de moda y tan, digamos, tan a la orden del día, como es el mundo online y el mundo digital? Algo tan primario a algo tan, digamos, tan posmoderno prácticamente. Pues en mi caso, cuando detecté cómo estaba la visión al exterior de la empresa, pues me di cuenta que aquí hacía falta una ayuda de forma muy urgente, porque es verdad que, a ver, partimos de un sector, el sector del metal, que es un sector bastante antiguo, arcaico, sucio, entenderme la palabra sucio en el sentido de que no es un sector tampoco que sea conocido. Toda la gente le hablas de estampación o de matricería y no tienen ni idea de lo que es. Yo recuerdo, perdona que haga la interrupción, porque nadie me ha enseñado, y yo me acuerdo que tendría a lo mejor 10, 12 años
veraneando en un pueblecito donde yo pasaba todas, pues eso, los veranos, las Pascuas. Tenía un amigo y su padre era matricero. Cuando me dijo que su padre era matricero, es que de verdad no tenía ni idea de qué estaban hablando, matricería. Decía, José, ¿qué es eso de la matricería? Y el hombre, porque yo lo veía dibujar en casa, se llevaba trabajo a casa, obviamente no se llevaba las prensas, pero sí que diseñaba las matrices. Y si hubiera podido, se hubiera llevado, seguro. Seguro, porque sois así. Bueno, y me explicaba, y entonces a mí se me abría la mente, decía, ostras, y esto, claro, lógicamente, ¿cómo si no te van a fabricar, pues, qué sé yo, los eslabones de mi reloj, claro, el soporte de la silla, que amarra el asiento a la pata? Ostras. Claro. Y ojo, y yo voy a entrar al trapo, sabes que no me gusta contradecirte, Alicia, porque siempre tienes razón, pero en eso de decir que el metal es sucio, perdón, el hecho de entrar a un taller, ese olor a metal, que ahora mismo las cosas, y en tu empresa es así, lo ves todo ordenado, por pequeñita que sea, lo ves todo ordenado, todo clasificado, porque es que es la manera de que una empresa hoy sea productiva y de que en las empresas, pues nos llegan nuestros clientes a visitarnos. Cuando alguien nos encarga un proyecto, pues qué menos que ir a la fábrica, en muchos casos, a ver con qué nos encontramos. Claro. Y yo, vamos, cuando veo tu taller y veo otros muchos talleres, perdón, serían sucios en los años de Mari Castaña. Hoy en día un taller del metal es otra cosa. Sí, es una cosa. Quería hacer simplemente ese hincapié, porque como conozco tu fábrica y conozco otras, digo, no, esto no puede quedar así. El oyente tiene que llevarse una buena impresión de Balma, porque es que es así. Sí, y yo la conozco. Me refería al final en el sector, ¿no? En el sector en general, en el sector del metal. Ya no hablo de aquí de Balma, que no era el caso, pero en el sector en general. Y es verdad que es un sector que, ya lo que comentaba, que no es conocido, pero me refiero a conocido en la generación actual, ¿eh? Totalmente. O alguna de atrás también. Claro, podríamos dejarlo en poco atractivo. Poco atractivo, correcto, pero también desconocido. Correcto. Desconocido, totalmente desconocido. Y es lo que comentabas, que es necesario, pero porque se tienen que fabricar las piezas. O sea, si no hay piezas para cualquier cosa, es que estoy hablando de lo que decía Alberto, de relojes o sartenes o tenedores o puertas o estanterías industriales o incluso partes o componentes de coches, de trenes, de lo que sea. Que esos son tus sectores. Esos son tus sectores donde trabajas. Sí. Yo al final es que somos multisectoriales. También trabajo para alimentación, para juguetes. Es que no tenemos un límite al final. Ahí donde hay una pieza metálica, si me entra dentro de mis características de prensas, como se puede fabricar. Eso no hay ningún problema. Pero lo que comentaba Xavi del hecho de hacerlo visual, del porqué y el motivo de ese cambio. Bueno, por mi trayectoria profesional, un momento de la vida en el que me salí a trabajar de la empresa familiar, porque aquí somos todos, además de mis hermanas y yo, todos los trabajadores, es que nos hemos quedado todos prácticamente juntos. Un momento de la vida yo me salgo y cuando vuelvo es cuando me veo la visión, ¿no?, de exterior que puede tener la empresa con la... Claro. Página web que tenía entonces ahí me entra un poco del miedo. Digo, madre de Dios, no es que sea aquí una experta en visión a través de la web o de redes sociales, pero lo que hay me asustó mucho. Claro, porque sales, ves una serie de realidades y cuando vuelves con una sensibilidad determinada, como para al menos darte cuenta de cuál es la carencia, ¿no? Claro, pero el problema estaba en cómo aplicas esto a la industria y cómo aplicas esto al sector metal, porque de verdad que es un sector antiguo, un poco pues, arcaico. Pues, es verdad que en mi caso ha llevado a mi padre desde hace más de 50 años. Pero empresas similares a mí que tenemos relación con ellos, pues tenemos mucha amistad con ellos, les pasa exactamente lo mismo. O sea, ellos no les hacía falta. Antiguamente tampoco se llevaba ese tipo de negocio, de dar a conocer tu empresa, del trato comercial. No se hacía así, no tenía nada que ver. Entonces, cuando vi lo que había, por un momento de mi vida maravilloso en el que conocí a
Alberto y le dije, necesito que trabajemos juntos porque aquí hay que hacer algo para modernizar esto y para dar a conocer la empresa a una forma, a un nivel exterior por redes sociales. Y es verdad que me he quedado corta en el sentido de que hemos creado un gran SEO, un maravilloso SEO que me está permitiendo, primero que me ha permitido entrar a un mercado internacional y segundo que me sigue permitiendo darme a conocer a muchísimas empresas que necesitan productos, que antes teníamos una cartera de clientes bastante cerrada. Los clientes de Estampaciones Balma eran de antaño. Todos, sí, cada año habían clientes nuevos, por supuesto. Pero hoy en día los clientes que vamos cogiendo anualmente van creciendo y no son clientes conocidos, son clientes que nos han encontrado por la web. Y a partir de ahí pues surge una relación laboral. Entonces, en el momento en el que conozco a Alberto, como además previamente me había enterado del superlibro que escribió él, del SEO, y antes de terminar de leérmelo, le dije, Alberto, necesito que me ayudes porque aquí la página web que hay, esto no es viable. Ahí yo, sin tener conocimiento del SEO, ahí simplemente yo veía una página web arcaica, horrible, con una calidad pésima. Es lo único que yo veía, eso. Claro, cuando empezamos a trabajar y él me explicó de inicio el SEO, ahí cambia la percepción mía de lo que había que hacer, del trabajo que teníamos que realizar y de lo que se tenía que llegar a lograr. Que además de una imagen bonita, que es la web, detrás de ello está un trabajo de un tiempo y de un conocimiento que hemos tenido que adquirir los dos. Sí. Alberto de mi empresa y yo de él para lo que necesitaba traspasar en la web, que eso, pues eso, en grosso modo, que no me toca a mí explicarlo, le toca a Alberto, es el SEO. Oye, Alicia, y una pregunta, con todo esto que me estás diciendo, tú llegas con esa sensibilidad, ves la necesidad que hay de darle una vuelta a la presencia online de Balma en Internet y te encuentras con, por un lado, una empresa familiar con 50 o más años de historia, con unas dinámicas de trabajo, unas dinámicas de hacer las cosas sin mirar, digamos, o sin estar atentos a este tipo de realidades. ¿Cómo se adapta todo ese engranaje de una empresa con unos procesos tan afianzados y ya de tantos años a una nueva visión más, digamos, más a futuro con el tema digital, que hay que hacerlo casar? Pues para mí fácil, porque pues bueno, al final también estamos introducidos, involucrados en la visión exterior por las redes sociales. Para mí fácil, pero bueno, pues tanto para mi padre, por ejemplo, que explicarle que era esto fue un mundo y al final, bueno, creo que no lo llegó a entender, pero no pasa nada. Simplemente tenía que contarle las cosas pues, para ponerle al día de la situación de la empresa. Pero para trabajadores incluso que son más antiguos, que llevan aquí toda la vida, de hecho están a punto de jubilarse alguno de ellos, pues es complicado. Es complicado porque ellos no lo ven así. Sí que es verdad que en su día a día ellos sí que tienen introducido ya el mundo de las redes sociales. Entonces, al final, creo que la han llegado a comprender. Entiendo que sí. Pero al principio sí que costó un poco porque ellos no veían la necesidad de... ¿Para qué, no? ¿Para qué si Balma siempre ha funcionado así? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenemos? Claro, ¿para qué vamos a cambiar? Si hasta ahora, si hemos durado 50 años, ¿para qué vamos a cambiar? ¿No? Esto Además, esto no se mueve. Había una frase que hasta los trabajadores la decían y porque también lo conocían. Si es que aquí siempre ha venido el cliente a llamarnos a la puerta. Nosotros nunca hemos tenido que ir a llamar a la puerta a otros posibles clientes, pero la finalidad... Hombre, por supuesto que es esa. Una empresa sobrevive por clientes y tienes que seguir buscando clientes porque sí, si no las empresas no podrían subsistir. Pero, bueno, hay más clientes al lado detrás de la puerta de Balma y detrás de otros mundos, ¿no? ¿Por qué quedarnos a la espera de que el cliente nos llame a la puerta? Y vamos a igualarnos en lo que la sociedad pide, lo que la sociedad te está pidiendo, que nos movamos todos al mismo son. Y pues bueno,
nosotros, el trabajo que hemos hecho con el SEO, Alberto y yo, estamos a un pasito de ese son que la sociedad nos pide, pero hay mucho más. Tendríamos que trabajar más con redes sociales y meterme más y falta tiempo, pero lo haremos más redes. Pero sí, hay personal o incluso, te digo, la parte de mi padre, que es mayor, pues que lo vio un poco el para qué. Pero bueno, han visto el fruto. Lo bueno de todo esto es que han visto el fruto. Ellos han podido ver en estos que llevamos, Alberto, 2 años o 3 años de trabajar. 2 años y algo. 2 años y algo. Bueno, dejamos de trabajar, o hicimos una pausa porque realmente estaba prácticamente todo optimizado hace cosa de unos 6 meses. Sí, pero más sí o que menos. hemos trabajado pues unos 2 añitos aproximadamente, dándole caña y partiendo de cero. Sí, y ellos han podido ver que los clientes que han entrado tienen un perfil completamente diferente al perfil de clientes que hasta ahora ha tenido la empresa. Es un cliente, pues muchos de ellos nos contactan por la web, después hay un contacto telefónico o a través de emails y ahí queda el contacto con el cliente. No es como antes que el cliente sí o sí pisaba la empresa, te llamaba al timbre y entraba y lo conocías. Es que el perfil del cliente ha cambiado una barbaridad. Y además, también el cambio más grande que también se pudo ver es la internacionalización, que hasta ahora eran todo cliente nacional, que no hay ningún problema. Pero bueno, también a través de la web y del SEO que hemos creado, hemos cruzado una rayita más y hemos hecho otro pasito más. Yo lo que quiero destacar es, porque esto es mérito único y exclusivo de Alicia, es el hecho de pasar de ser un elemento pasivo, es decir, yo espero a que los acontecimientos vengan, a ser generador de acontecimientos. Correcto. Realmente a gobernar la empresa y a gobernarla desde el punto de vista de yo quiero enfocarme hacia estos sectores, quiero enfocarme a nuevos clientes y quiero que sea yo quien, cuando alguien tenga una necesidad, me encuentre a mí. Esa es la gran diferencia, digamos, el gran relevo generacional a nivel estratégico en la compañía. Y eso es meritorio. Pero esto me parece fantástico. Pero ¿cómo se hace? Alberto, Alicia, ¿cómo se hace? Es decir, seguramente muchos de los oyentes estarán diciendo, sí, yo también quiero ser motor, yo también quiero ser actor, yo también quiero que la gente sepa lo que hago, dónde estoy, cómo lo hago, mostrarle al mundo mis, digamos, mi trabajo para que vengan a buscarme, para que sean ellos los que me vengan a buscar a mí y no mi equipo comercial el que vaya llamando a puertas, como habíamos escuchado en algún otro episodio anterior. Pero, ¿cómo lo hacemos, Alberto, Alicia? Lo primero, quiero que la gente tenga la imagen de Balma. Balma no es una gran empresa con 200 trabajadores. Mira, Balma somos una pyme, muy pyme. Nosotros actualmente somos 13 trabajadores. O sea, somos una empresa pequeña. Ahí está. El SEO no es para la BASF o para Microsoft. No. El SEO democratiza la entrada en el mercado de cualquier tipo de empresa que sea capaz de aportar valor y de entender las necesidades de los clientes. Y ya está. Y ahí Alicia, pues el mérito es de ella. Bueno, porque contactamos los dos, pero al final el trabajo lo hemos hecho los dos juntos. Es así. Pero el cómo se hace, pues creo que esto te lo podría explicar mejor Alberto, pero es verdad que lo primero que hicimos fue detectar las carencias. Eran evidentes, eran muy evidentes las carencias que tenía la empresa. Al final, lo que había y nada es exactamente lo mismo. Entonces, una vez que esto lo hicimos y empezamos a trabajar, Alberto tuvo que conocer muy bien, que le fue fácil, también él viene del sector industrial, entonces al final crear un SEO industrial pues le fue fácil porque conocía lo que yo hacía, entonces hablábamos prácticamente el mismo idioma. Yo no tenía que explicar ni qué era la matriz, ni qué era la presa, los diferentes tonelajes o materiales, o el proceso productivo, él lo entendía todo perfectamente bien. Entonces, en el momento que, después de varias reuniones que explicamos y pudimos
conocernos exactamente y profundamente, yo a él y él a mí, pues ahí ya vino el trabajo, la otra cara, que es el SEO, que es lo que se tiene que hacer para colocar de forma estratégica o poner de forma estratégica en la web para que nuestro queridísimo amigo Google nos busque y nos posicione correctamente, que siempre estamos buscando eso. Eso. Muy bien. Pues eso está claro. Y Alberto, en cuanto a procesos, ya bajado esto a procesos, la dinámica de meterse manos a la obra con una empresa familiar en un momento de cambio, ¿no? De redirección, digámoslo, de redirección un poco, ¿no? De redireccionar los trabajos y los esfuerzos hacia este ámbito. ¿Cómo es trabajar con una empresa como Balma? Bueno, vamos a ver, no hay dos empresas iguales, aunque sí sean del mismo sector, hagan lo mismo, hay dos empresas iguales. Y aquí yo lo digo siempre, no es porque esté Alicia delante, porque hay otras empresas que me ha sucedido lo mismo. Ha sido muy fácil porque Alicia ha tenido una gran disponibilidad. Ella ha visto la necesidad y cuando tú ves la necesidad y decides, vamos allí a por todas, todo se hace muy sencillo. Es decir, yo no conozco en profundidad el proceso de la estampación. Conozco lo que es el proceso, conozco muchos aspectos, porque yo, como tú sabes, en Industria Web nos dedicamos a la industria, entonces conocemos prácticamente cualquier sector productivo, pero no lo conocemos en la profundidad que podemos conocer nuestro propio sector. Entonces, Alicia fue muy, muy plana a la hora de transmitirme qué es lo que hacía, cómo lo hacía, dónde tenía su core business, dónde tenía sus puntos fuertes, dónde tenía sus puntos débiles, en qué áreas nos podíamos meter, en qué áreas no nos podíamos meter. Esto es muy importante. Déjame que meta la patita aquí, meta la cuñita aquí. Porque el proceso de confianza entre la persona que está al frente de la empresa y la persona que en este caso, Alberto, tuviste que remangarte para junto a Alicia poner todo esto negro sobre blanco. ¿Cómo es, Alicia, el ponerte en manos de un profesional, ¿vale? Y darle la confianza para que dirija un poco, para que dirija esa visión de la empresa hacia afuera, hacia Google, hacia Internet? ¿Cómo es ese proceso? Me imagino que debe tener un puntito de voy a perder un poco del control de lo que estoy haciendo con mi empresa o no, o es muy natural. Para mí no fue así, para mí no fue así, es que para mí significó abrirme, contarle, expresarme, ten en cuenta que tienes que decirle prácticamente todo y a mí ni me daba pudor, ni me daba miedo, ni me generaba una inquietud para nada, porque era tanta la necesidad que yo tenía y detectaba que la empresa necesitaba de poder mejorar esta parte de la empresa que o no estaba bien o prácticamente era nula. Pero consiste en, vale, te sientas, le cuentas todo, me refiero a todo, de la forma de fabricar, la forma de trabajar con los materiales, la forma de fabricar o diseñar unas matrices, cómo podemos hacerlo, lo que no podemos hacer, qué tipo de cliente tenemos, a dónde me gustaría llegar o qué tipo de sector tenemos, qué sectores no me gustaría llegar, qué tipo de materiales gastamos de forma más habitual y qué no. O sea, tienes que contarle todo, porque contra más le cuentes, más información puede meter en ese SEO y más hecho tuyo propio. Contra más le sepas transmitir, más personal es tu SEO y más encajado a tu empresa y a tus necesidades es. Creo que fue así. A ver, sí, no, es que además es así, muy fácil, fue muy fácil. Nunca he tenido que ir detrás. Alicia, necesito información. No, Alicia, necesitamos esto, nos juntamos tal día, estamos 1 hora, 2 horas analizando, porque es la fase inicial, la que ya hemos comentado en otros capítulos, sobre cómo se inicia el SEO, lo importante de la consultoría inicial, del analizar en profundidad la empresa, en ir un poquito siempre más allá de lo que hace falta para hacer una web. De ir más al negocio, más que a la web, al negocio, y en función a los puntos fuertes que ves,
emplearlos para meterle esa sobrealimentación al motor para acelerar en esos aspectos, buscar siempre la diferenciación con quien está en el mercado ya, porque teníamos actores de muchísimos años que decíamos, bueno, para desplazar esto, pues, ¿qué pasa? Pues que aquellos se quedaron en algunos casos como hacemos lo de siempre, lo que hablábamos al principio, hacemos lo de siempre, el cliente vendrá, tenemos una web meramente presencial y ya está. Porque, fíjate, aquí entramos nuevamente en un punto de dolor que afecta en general a cualquier sector empresarial y sobre todo industrial. Y es el desconocimiento del SEO. Fijaros cómo ha empezado Alicia. No tenemos una web en condiciones, no se nos ve bien, pero de ahí que nos quedamos en lo que es la capa visual, efectivamente, la capa cosmética, a decir, no, como dice Xavi en más de un capítulo, en aprovechar la herramienta imprescindible y potente que nos da el SEO, que nos dan los motores de búsqueda, para que cuando alguien tenga una necesidad, sea nuestra web la que aparezca en buenas posiciones y que además, efectivamente, parte número 1 y parte sencilla, que tenga un buen aspecto. Además, es que yo también cometí ese fallo. Yo de inicio también pensaba que eso consistía en tener una web bien hecha y una web bonita, porque lo primero que haces es, madre mía, qué web tengo. Y cómo está esto, qué mal está, es fatal. Lo primero que ves es la parte visual, pero cuando hablé con Alberto de las primeras veces es cuando empecé a entender que el SEO no es la web o no es solamente la web. Eso es lo que te van a ver. Pero para que te busquen y te encuentren, tiene que haber un buen SEO. Que es todo el contenido y es todo el trabajo que se tiene que hacer con tu consultor. En este caso fue Alberto. Ese es el trabajo del SEO. El trabajo del SEO es qué contenido, qué grueso, qué chicha le das a tu imagen, que la imagen es la web, para que te entiendan en las búsquedas, para que te sacas en las primeras posiciones en las búsquedas, que te pueda entender Google, que quien te esté buscando, que te esté consultando también sepa lo que está leyendo y que sepa si tú le convienes o no es lo que está buscando. Eso es el SEO. El SEO no es, o sea, creemos que es solamente lo que es la parte visual de la página web, pero no, para nada. Es el trabajo de detrás es ese contenido y esas palabras claves, ¿no? Que son las que hay que ir buscando para que funcione, para que tenga al final, este correcto funcionamiento. Como dice Google, el contenido es el rey. Google no dice la imagen es el rey ni el diseño es el rey. Google dice el contenido es el rey. ¿Me equivoco, Así Alberto? es. No. A ver, el contenido es el rey llevado a una usabilidad, a un UX, a una experiencia de usuario. Son dos cosas que van unidas. El diseño, sí, el diseño tiene mucho que ver, pero como bien ha dicho Alicia, antes de empezar siquiera a hablar de colores corporativos o de logotipos, lo primero que hicimos fue tirarnos, no sé, el tiempo, analizando, indagando, haciendo nuestros DAFOs, viendo cómo acometer las diferentes estrategias por cada línea de producto, buscando una cosa muy importante, buscando nuevas líneas de trabajo, nuevas áreas de negocio y bueno, a día de hoy, pues aquí Alicia es el reflejo viviente de aquel primer día que yo me acuerdo cuando acabamos una reunión y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Porque fue ella quien vino a mí en este caso. Estaba muy necesitada. hacía mucha falta. Es verdad, mira, así fue. Y reforzando lo que decía Alicia, yo siempre digo, hay 4 fases dentro de lo que sería la presencia o la web como herramienta, ¿no? Una web como herramienta de venta es una herramienta empresarial. Es captación, retención, conversión y fidelización. En esto que está hablando Alicia, de todo ese contenido y lo que tú estabas diciendo ahora, Alberto, que luego hay que darle la parte de usabilidad y de UX, que entraría más en retención y conversión, el primer punto
es el de captación, y ese punto de captación es que seamos capaces de explicar lo que hacemos, explicarlo con las mismas palabras y en el mismo idioma y en el mismo lenguaje en el cual nuestros clientes potenciales lo van a buscar y para que sea encontrado, y eso básicamente es ese contenido del que hablábamos. Esa es la primera parte de captación. Luego ya entramos en la retención, que es que cuando entren lo que vean sea suficientemente interesante como para que no se vayan corriendo y se queden en nuestra web. Posteriormente tenemos la conversión, que es, vale, ahora ya te he conocido, ya te he encontrado, me he quedado en tu página web, voy a mandarte un correo para profundizar en lo que hacéis o para pedirte un presupuesto. Y luego ya la fidelización, que ya entra mucho también acciones que podamos hacer fuera. Y esos son los 4 puntos básicos de cómo funciona una herramienta web bien engrasada, bien diseñada y que funciona. Y como decíamos, como para todo hay que poner un punto de inicio, el punto de inicio es ese, lo que explicaba Alicia, explicar qué hacemos, cómo lo hacemos y de forma clara y en el lenguaje del cliente objetivo. Yo quiero, además, tirar un jarro de agua fría para aquellos que piensan que esto es... Fantástico. Oye, además, con el calorcito que hace, yo creo que se agradece. Sí, yo te lo agradezco. El hecho de decir, oye, vamos a hacer el SEO y ya está, a funcionar. No. Alicia, esto no fue inmediato. ¿Qué va? Cuéntanos la travesía. Además, Porque fue fue un proyecto en el que se partió prácticamente de cero, porque la web que tenía, una web Wix de estas que no hacía nada, era todo un texto plano, era partir de cero. Claro. Cuéntanoslo. Claro, después de estar varios meses trabajando mano a mano, Alberto y yo, dándole la información para que él ya le diera forma para ir generando ese SEO, ahí está. Cuando tú ya crees que esto está, ¿qué esperas? Pues que las búsquedas que me hacía Alberto con todos sus programitas para ver cómo estábamos posicionados, que esto ya subiera y que fuera, vamos, por las nubes. No es así, para nada, no es así. Tiene un proceso y tienes que tener un poquito de calma para ver que poco a poco ese SEO va dando frutos. Yo recuerdo la primera vez que me entró un contacto vía email, que me entró por la web y dije, ¡madre mía, un primer contacto! Era como, madre mía, que esto ya funciona, y ya sigues pensando que a partir de ahí esto va a ir viento en popa toda vela. Tampoco es eso. Poco a poco va subiendo y poco a poco fue subiendo. Y aquí en la actualidad, poco a poco sigue subiendo. Pero de inicio no es rápido. Nuestro trabajo inicial fue de un año. Hasta el año yo no noté los frutos de todo el trabajo SEO. Tanto de la inversión que tienes que hacer inicialmente, que al principio te parece de madre mía, tengo que hacer esta inversión, que no es nada, porque es que no es nada. Pero es que después el cliente que te sale, has amortizado todo, pero vamos, en cuestión de 0, enseguida. Pero no, tiene un proceso, tiene un proceso. En mi caso, ya te digo que empecé a ver los resultados al año. Al año empecé a ver los resultados de los nuevos clientes. Esto se ha repetido hasta la saciedad, pero no está de más repetirlo. El SEO no es un sprint, sino que es una maratón. Es un trabajo a fuego lento, ¿vale? Sí. Y que necesita sus tiempos y necesita... Sí, necesita sus tiempos y tienes que tener la paciencia, porque al final tampoco... Está claro que el SEO se tiene que ir creando, pero después también te tiene que buscar, ¿no? Y se tiene que haber creado bien ese SEO para que nada más que se busque te encuentren. Pero sí, lleva un proceso. Iba a terminar esta charla preguntándote un poco, Alicia, como empresaria, por el retorno de la inversión precisamente, pero lo acabas prácticamente de salpicar tú ahora mismo con un comentario que has hecho diciendo, luego cuando te llega el primer segundo lead que conviertes, ya prácticamente, sobre todo en un sector como el industrial, en el cual siempre en SEO y en marketing online se habla del ticket de compra, normalmente es un ticket que permite recuperar la inversión con una cierta facilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, en cuanto empiezan a llegar los resultados. En mi caso fue así. Y en el primer cliente que tuve, que me entró, nos conoció por la web, es que el primero lo tengo súper amortizado. Pero vamos, te diría que con un 15% o un 20% del proyecto del primer cliente que me entró por la web se amortizó. Vamos, que
que fue mi primer cliente y un cliente muy fuerte. Actualmente sigue siendo un cliente muy, muy, muy fuerte, con lo que plenamente satisfecha de haber dado este paso en su día, hace 2 años, para hacer el SEO, porque de verdad que pienso que sobre todo también el sector del metal. Mira, hace unos meses, estando en una charla con Femeval, lo hablábamos, es que el sector del metal es un sector bastante arcaico, necesita un poquito de actualización, y esto es una de ellas. Es que el SEO es una de ellas. Y fíjate que bien me viene esto que acabas de decir, de que ese primer cliente que te entró fue muy rentable y has dicho, y lo sigue siendo. Con lo cual, en esos 4 pasos de los cuales yo estaba hablando, de captación, retención, conversión y fidelización, cumples los 4. Es decir, al final también el cuarto de fidelización, ahí sigue ese cliente reportando confianza, seguridad, tranquilidad y beneficios a la empresa. Es curioso porque el perfil de clientes que me entra por haber creado un buen SEO es distinto, ¿eh? Hay clientes como el primer cliente que nos entró, que es un cliente ya habitual y fuerte. Hay otros clientes que te piden una fabricación y ya está. Hay otros clientes que te conocen por un trato telefónico, por vía emails, te haces la faena y a cabo de a lo mejor de 5 o 6 meses vuelves a hacer otra, pero es un contacto muy, 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 muy poco personal, no estamos cara a cara, ni nos hemos visto, ni como antiguamente se hacía. Pero sí, es un perfil de clientes diverso, pero bueno, son clientes y son nuevos clientes que nos han venido por SEO. Por tener un SEO correcto en la web. No ha venido por otra parte. Claro que sí. Pues muchas gracias. Perdón. Una cosa solamente. Entiendo, es una cosa que sí que no lo sé. Porque hace ya un tiempo que no hablamos. ¿Tienes algún equipo comercial o tu comercial únicamente es la web a día de hoy? La web y lo que yo puedo hacer. No tengo equipo comercial. Vale, no hay más preguntas, señoría. Ahí está. Ahí esto es como un juicio sumarísimo y acabamos de dar con el testimonio clave en todo esto. Pues Alicia Company de Balma Estampaciones Metálicas, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros tu experiencia aquí en Clave Industrial. Y Alberto, nos vamos despidiendo. Gracias a todos nuestros oyentes por interesaros, por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales, como digo siempre. Nos escuchamos en el próximo episodio dentro de 2 semanas con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Gracias. Muy bien, seguimos y seguid trabajando siempre en Clave Industrial. En Clave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.